Un instrumento muy práctico en la física matemática es la denominada convolución. ¿Está claro? La convolución. Cuando ustedes vieron la transformada de Laplace, ustedes ahí habrán visto también ya la convolución. También se utiliza para la función o la transformada de Fourier, pero vamos a verlo en términos de las funciones generalizadas, y esto es utilizable en todos los problemas donde tengamos estructuras parecidas. Entonces, antes de ver la convolución vamos a ver el producto directo de funciones, pero voy a mencionarlo de una vez. Para las funciones f de x y g de x localmente integrables en Rn, se define su convolución y se denota de esta forma f, g, así lo vamos a denotar, como la siguiente integral. Tenemos f, g de x es igual a la integral de f de y por g de x menos y de y, que es igual también a g de y f de x menos y de y, igual a g convolución con f evaluado en x. Esta va a ser nuestra expresión 1. Entonces nosotros tenemos, esto es la definición de convolución. Lógicamente, bajo la condición de que esta integral existe. ¿Está claro? Existe y es localmente integrable en Rn. Lo que tenemos que hacer ahora es cómo podemos llevar este concepto de convolución a las funciones generalizadas. Entonces, para eso vamos a ver primero el producto directo. Vamos a ver. Para las funciones aquí vamos a tener lo siguiente. Voy a escribir lo mismo, porque en esencia es lo mismo. Para estas funciones, pero vamos a hacer lo siguiente. Sí, es un poco distinto lo que tengo que escribir aquí, jóvenes. Esta localmente integrable en Rn y esta g, que es localmente integrable en Rm. ¿Está claro? Es decir, una es en Rn y la otra es en Rm. Y voy a cambiarle aquí, en vez de x le voy a poner una vez el y. Su producto f de x, g de y será localmente integrable en R a la n más m. Entonces, tenemos dos funciones localmente integrables,
en estos dos espacios, y su producto también es localmente integrable en su espacio correspondiente. Entonces, esta función define la función generalizada que actúa sobre phi x, y, que pertenece a nuestro espacio de funciones de prueba según la siguiente fórmula. Y aquí nosotros las siguientes fórmulas realmente, porque son dos. Bien, aquí vamos a ver nosotros lo siguiente entonces. F de x, g de x, cuando actúa sobre phi, por definición, esto es igual a la integral de f de x. Disculpen, este es y. G de y, phi de x, y, derivada con respecto a x, derivada con respecto a y. Separamos las variables y tenemos f de x, g de y, phi de x, y, d de y, d de x. Y esto nosotros podemos escribirlo como f de x, que es función generalizada que actúa sobre la función g de y, phi de xy. Entonces tenemos esto. Vamos a ver si lo invertimos. Tenemos g de y, f de x, phi. Esto es igual a la integral de g de y, f de x, phi de x, y, d de x, d de y, igual a la integral g de y, integral f de x, phi de xy, d de x, d de y esto a su vez nos da la forma equivalente, pero g de y, f de x, phi de xy. Y dado que esta integral y esta integral en esencia son las mismas, nosotros tenemos de que estos son los mismos. Entonces, estas dos son la misma ecuación. Voy a llamarle 2. Cualquiera de estas es la función 2. Entonces, nosotros vamos a tomar esto como definición de producto directo de funciones generalizadas. Entonces, se denomina producto directo de las funciones generalizadas f de x y g de y a ver, un momentito, aquí de nuevo vamos a poner a qué pertenecen cada uno de estos. F de x, que pertenece a D sobre Rn, y este G de Y, que pertenece a D sobre Rn. A
a la siguiente expresión. Vamos a tener f de x y lo vamos a representar con un punto g de y, coma phi, va a ser igual a f de x, g de y, phi de x, y, con phi que pertenece al espacio D sobre Rn más m. Esta va a ser nuestra expresión 3. Entonces, de esta forma nosotros hemos definido el producto directo. Veamos algunas de sus propiedades. A. Es lineal y continuo. Por f, ¿está bien? Y g. Es decir, es lineal y continuo por ambas funciones. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, aquí una prueba de esto. Tenemos lambda 1, f1 de x, más lambda 2, f2 de x. Esto, producto directo con g de y. Lo mismo podemos hacerlo con g. Está claro, este es lambda 1, f1 de x, g de y, más lambda 2, f2 de x, g de y. Con esto acabamos de mostrar la linealidad, disculpen, la linealidad de el producto directo con respecto a f. ¿Está bien? Y la continuidad, tenemos f sub k x por g de y. Esto va a tender a 0. ¿Está bien? Cuando k tiende al infinito en d' Rn más m, si el f sub k tiende a 0, cuando k tiende al infinito en d' Rn. Entonces, 1 es lineal y continua por cada uno de las funciones que se están multiplicando. La siguiente propiedad es la asociatividad. ¿Está bien? Este producto es asociativo. ¿Qué es lo que significa esto? F de x por g de y por h de z. Jóvenes, cada uno de estos, por si acaso, está definido. Este en Rn, este en Rm, este en Rk. ¿Está bien? No voy a poner eso para ahorrar un poco de tiempo, pero queda sobreentendido. Esto es igual a f de x, g de y, h de z. Bien, la prueba de esto es bastante rápida. Sale de nuevo aplicando las reglas que hemos visto. F de x por g de y por h de z. Esto aplicado sobre la función de prueba. Siempre las demostraciones es conveniente hacerlas con el operador, como operador, que es, tenemos f de x por el concepto de producto. Aquí tenemos g de y, h de z, coma phi. A ver, aquí tenemos esto y esto. Esto va a ser igual a f de x, coma, g de y, coma, h de z, coma, phi, 3,
Esto a su vez va a ser igual a f de x, y ahora ya puedo volver este con este por g de x, coma h de z, coma phi, y esto va a ser igual a f de x, g de y, disculpen jóvenes, este es y, g de y, todo esto por h de z y phi. Listo, quedó demostrado esta propiedad. Bien, sigamos. C. Conmutatividad. De la misma definición nosotros nos damos cuenta de la conmutatividad. Significa que f de x, g de y, es igual a g de y, f de x. La demostración de esto también es bastante rápida. Vamos a ver. De la definición nada más, g de y por f de x, coma phi, esto es igual a g de y, coma f de x, phi de x, coma y, un momentito, 1, 2, 3, ajá, phi, que pertenece a d, Rn más m. Entonces, nosotros tenemos esto que sale de la definición número 3. Bien, vamos a ver la D, de una vez la D, que es la diferenciación. ¿Qué pasa cuando nosotros derivamos esto? A ver, la derivada alfa con respecto a x de f de x, g de y. Esto va a ser igual a la derivada alfa de f de x multiplicado por g de y. Jóvenes, esta expresión ya dejo para que ustedes mismos la demuestren. El procedimiento es el mismo. Coloco esto con su función de prueba, es decir, coloco esto con su función de prueba, voy desarrollando, aplicando las propiedades que tenemos y vamos a llegar a la expresión correspondiente. No, disculpen, lo que tengo que colocar no es esto, es esto que está acá. Esto que está aquí, lo colocamos acá y evaluamos, lo vamos desarrollando y obtenemos el resultado final. Eso dejo para que ustedes lo comprueben. Multiplicación por una función a de x que pertenece al conjunto de las funciones infinitamente diferenciables en Rn. Jóvenes, esto con respecto a uno, con respecto al otro pasa lo mismo, está claro, así que son casos parecidos. En este caso nosotros tenemos a de x, f de x, g de y. Esto es igual a x, f de x por g de y. También ustedes lo pueden comprobar. Jóvenes, por si acaso, todo esto, comprobar. Veamos, f. Traslación. Aquí nosotros vamos a tener f por g de x más h y es igual a f de x más h por g de y.
De nuevo, comprobar, jóvenes. ¿Está claro? Por favor, comprueben estas expresiones. No son complicadas. A ver. Bien. En términos generales, estas son las propiedades del producto directo de funciones generalizadas.